Televisa presenta. Aquí iniciamos. En París, en octubre de 1929, dos brillantes jóvenes estudiantes de filosofía se enamoraron profundamente. Sus nombres eran Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, y se convertirían en dos de los pensadores más influyentes de su época. Su historia de amor y de mutua colaboración intelectual, que se extendería por medio siglo, fue una de las más famosas y menos convencionales del siglo XX. No solo nunca se casaron, algo ya escandaloso para la época, sino que todavía más chocante, tuvieron una relación abierta en la que ambos tenían amantes. Hola, yo soy Jean-Paul Sartre y les voy a contar un poco de lo que yo hice en ese camino personal. Yo era un filósofo, escritor, novelista y dramaturgo, entre muchas otras cosas más. Fui uno de los máximos exponentes del existencialismo, del posmodernismo y de la filosofía marxista humanista. El corazón de mi filosofía era el bonito concepto que teníamos de la libertad y cómo esto se relacionaba y asociaba con la responsabilidad humana. Y ahora van a conocer un poco de lo que mi amaba, que es Simone de Beauvoir. Como dijo Jean-Paul, mi nombre es Simone de Beauvoir. Fue una filósofa, profesora, escritora francesa y una activista feminista. Escribí novelas, ensayos, biografías y monografías sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Mi pensamiento se enmarca en la corriente filosófica del existencialismo. Para Sartre es importante considerar que la libertad no tenía ningún condicionamiento, ni tipo esencial ni tipo racional, pues cualquier condición limita la libertad, y Sartre está buscando una libertad absoluta, sin límites impuestos desde fuera de uno mismo. No hay que olvidar que en Sartre, la condición carnal del sujeto, sus necesidades materiales son ya una limitación, cosa de la vergüenza del hombre que padece. La corriente filosófica de Jean-Paul Sartre se centra más en su análisis de la condición humana. Y así es como el hombre se convierte en un ser autónomo, se otorga sus propias leyes, valores y lenguaje, y depende de sus propios impulsos y deseos, muchas veces más fuertes que su propia decisión. Pero para ser totalmente libre de determinaciones, lo primero que Sartre debe abolir es la propia esencia, pues un hombre que procede de nada, sin procedencia, sin esencia que le limite, debe ser capaz de crearse a sí mismo, o capaz de cambiar su propia realidad, su condición, incluso decidir sobre su existencia. La doctrina de Sartre busca superar los moralismos y prejuicios del ser humano. Él defiende el valor de la persona humana y trata de alcanzar su potencial, ya que el humano está arrojado a la acción y responsable plenamente de su vida. Además, Sartre concibe la existencia humana como la existencia consciente. El ser y la nada. Esta obra fue publicada en el año 1943. En ella, Sartre expone con rigor en qué consistía su existencialismo, o como prefería llamarlo, la filosofía de la existencia. Nos permite comprender plenamente sus obras literarias. Esta obra se divide en 4 partes: el problema de la nada, el ser para sí, el ser para otro y tener, y el hacer y ser. Explora las diferencias que existen al contemplar el ser de un objeto versus el ser humano. Deduce que el ser humano implica un ser poroso que funciona en relación con su pasado y que siempre va a estar en proyección hacia el futuro hasta el día de su muerte. El existencialismo es un humanismo.
La obra está basada en la muy exitosa y concurrida conferencia expuesta por Sartre al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945. Este es un manifiesto que explica en un lenguaje sencillo en qué consiste su existencialismo. Expone en qué consiste la libertad del ser humano, que es libre de escoger su propio destino, pero esto necesariamente implica asumir con responsabilidad las consecuencias de cada una de sus decisiones. Crítica a la razón dialéctica. En este libro, Sartre desarrolla el concepto del existencialismo marxista. En él considera que la libertad humana en el contexto histórico y la relación del ser humano con su mundo natural, que necesariamente implica enfrentarse entre la escasez de bienes y recursos. Concluye en el libro que el hombre solo puede ser realmente libre en la sociedad a medida que logre responder a dicha escasez. A puerta cerrada. Es una obra de teatro en la que 3 personajes quedan encerrados en el infierno, el cual consiste en un cuarto con 3 sillones sin ventanas, espejos o tiempo, donde no pueden pestañear, cerrar los ojos o dormir. La obra se desarrolla la complejidad de las relaciones humanas, la codependencia que crea la necesidad del ser visto y conocer cómo nos ven los otros, la necesidad de poseer al otro y coartar la libertad o de ser objeto de deseo y admiración del otro. Esta obra se concluye con la famosa frase: el infierno son los otros. El feminismo existencialista de Simone de Beauvoir habla de que el ser humano no es una esencia fija, sino que es existencia, es decir, proyecto, trascendencia, autonomía, libertad. Por lo tanto, escamotear a un individuo las posibilidades de proyectar su vida según lo entienda, por el hecho de pertenecer al segundo sexo, que se refiere al sexo femenino, es dominación e injusticia. En 1949 era una voz solitaria en una sociedad occidental que había vuelto a recluir a las mujeres en el hogar una vez extinguido el movimiento sufragista. Sin embargo, las teóricas de distintas y contrapuestas corrientes del feminismo liberal, radical y socialista que resurgieron en los 70 después de un largo paréntesis de silencio, reconocieron ser hijas de Beauvoir. Esta intelectual francesa publicó en 1949 un libro que fue totalmente un escándalo y que aportaría de manera fundamental a transformar las sociedades occidentales. El segundo sexo, esta obra que hoy ya es un clásico, no suscita la indignación que produjo en aquella época y en cambio nos permite, entre otras cosas, hacer un balance del camino recorrido hacia la igualdad entre los sexos. Y también nos invita a evaluar las asignaturas aún pendientes. La teoría principal que sostiene Simone es que la mujer, o más exactamente lo que podemos entender por mujer, coqueta, cariñosa, es un producto cultural que se ha construido socialmente sobre el cuerpo sexuado de las mujeres. La mujer se ha definido a lo largo de la historia siempre respecto a algo, como madre, esposa, hermana o hija. Así pues, la principal tarea de la mujer es reconquistar su propia identidad específica y desde sus propios criterios. Muchas de las características que presentan las mujeres no les vienen dadas por su genética, sino por cómo han sido educadas y socializadas. La frase que resume esta teoría es muy célebre: no se nace mujer, llega una a serlo. La idea fundamental del segundo sexo aboga que por el hecho de pertenecer al segundo sexo, al sexo femenino, es dominación, es injusticia. Hoy es asumida por millones de personas que no han leído esta obra ni han oído hablar de ella. Sus principios han sido incorporados a las políticas de igualdad europeas y han dado lugar a los estudios feministas y de género de centros universitarios de vanguardia. En conclusión, Simone de Beauvoir fue una inspiración para muchísimas mujeres, tanto antes como hoy en día. También inició cambios como la obtención del voto y el inicio de la educación superior en el primer tercio del siglo XX. Con esto abrió las puertas a que más mujeres comenzaran a luchar por sus derechos y así llegar a la libertad que muchas mujeres tenemos hoy en día.
Simone de Beauvoir expresó en los términos de la filosofía existencialista todo un ciclo de reivindicaciones de la igualdad de las mujeres, que comienza con la Ilustración, y llevó a la obtención del voto y al acceso a la enseñanza superior en el primer tercio del siglo XX. Hay una frase de Jean-Paul Sartre que dice lo siguiente: si te sientes solo cuando estás solo, estás en mala compañía. La idea básica de esta frase es que es necesario aprender a estar solo sin sentir soledad, abandono, carencia o la falta de algo. Pero en la historia de Homo sapiens no todos han logrado conseguir esto. Hay una tira cómica de Arturo y Pepe Mingote donde un personaje le pregunta al otro: ¿por qué la soledad es mala? Se lo pregunta infinidad de veces, hasta que el otro le responde: ¿mala? La soledad es envidiable.